Constituyen en Matanzas comisión organizadora del 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Desarrollan en La Habana sesiones teóricas del encuentro Caracol dedicado al audiovisual cubano. Comenzará en Camagüey Festival de Danzas Folclóricas Olorum con la participación de importantes agrupaciones. Saludos desde La Habana. Es martes 12 de septiembre de 2023 y abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Las provincias del occidente del país acogen esta semana las reuniones constitutivas de las comisiones organizadoras del 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que sesionará en junio del próximo año. Esta mañana tuvo lugar la de Matanzas, que contó con la presencia de autoridades políticas y gubernamentales junto a reconocidos creadores de este territorio. Sobre lo que allí se debatió, le contamos al inicio de esta emisión. Con el canto Matanzas de la poetisa Carilda Oliver Labra, declamado por la doctora Rachel de Armas Hernández, se inició la Asamblea Constitutiva de la Comisión Preparatoria del 10º Congreso de la UNIAC en la provincia de Matanzas. José Manuel Espino, presidente de la filial yumurina de la UNIAC, hizo un resumen del cumplimiento de los acuerdos del cónclave anterior y los principales problemas que aún están en procesos. Es importante que nuestros problemas, nuestras dificultades, aquellas cosas en las que nosotros podemos incidir y en que la UNIAC no debe dejar de ser protagonista, logremos activarlo. Yo considero que el Congreso es una oportunidad sobre todo para regresar a viejas preocupaciones nuestras como organización y a retomar esas nuevas cosas que las dinámicas del tiempo han cambiado. Tenemos que ser una unidad que dialogue con su tiempo y con su responsabilidad cultural y moral. La comisión la integran 17 miembros, encabezados por Espino Ortega, los vicepresidentes Leo García y Alfonso Llorén, y los presidentes de las filiales artísticas en el territorio, entre otros seleccionados. La integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria en Matanzas, Suseli Morfa González, y el gobernador Mario Sabine Lorenzo se incorporaron a la asamblea para entregar reconocimientos a los presidentes de la UNIAC en Matanzas y el país por los 62 años de la organización y el buen trabajo realizado. Luis Morlote Rivas valoró el proceso de constitución de las comisiones en el país y el papel de los yumurinos hasta la fecha. Con la Asamblea de Matanzas iniciamos el tránsito hacia el último grupo de reuniones de constitución de las comisiones organizadoras del Congreso en el occidente del país, que debe concluir en la Isla de la Juventud el próximo 21 de septiembre. Han sido espacios, yo creo que importantes, primero porque se ha dado cita la intelectualidad de cada territorio. Han estado escritores de varias generaciones, artistas, intelectuales, un poco pensando las urgencias del momento y cómo podemos resolver, tener un congreso de la UNIAC que verdaderamente asuma las prioridades y sea propositivo. Hay que recordar que siempre los escritores y artistas han hecho su congreso no solo para pensar el trabajo, las perspectivas del gremio artístico y literario. No, es un congreso, el Congreso de la UNIAC siempre es un congreso que habla de la sociedad toda. Y yo creo que modestamente nosotros podemos seguir haciendo una contribución, un aporte a la calidad de vida de nuestra gente a partir de la cultura. Matanzas es siempre un lugar privilegiado, no solo en la UNIAC, también en la Asociación Hermanos Ahí, en el propio Sistema Institucional de la Cultura, porque es un espacio donde uno ve que hay mucho talento y voluntad para poner ese talento en función del trabajo cultural, en función de la comunidad, en función del pueblo. Y el hecho de que la comisión organizadora matancera esté integrada por prestigiosísimos artistas, intelectuales, escritores, y que haya también mucha gente joven que ya tiene obra participando en ese proceso, habla de que se está tomando en serio este congreso. No podemos hacer un espacio formal, el 10º congreso no nos permitiría que fuera un espacio de rutina, de formalidad, de consignio. No, yo creo que tiene que ser un espacio abierto, donde todas las ideas se escuchen, donde todas las propuestas se evalúen. Y la única manera de hacer eso es que desde territorios como UNIAC,
con la fuerza que tiene el Comité Provincial de la UNIA, que es uno de los más grandes del país, de los que tiene mayor integración a nivel de provincia, tiene que aportar a ese debate y tiene mucho que aportar, y yo creo que nosotros tenemos expectativa con el movimiento artístico e intelectual matancero en camino al 10º Congreso. Ana Valdés Portillo, especial para el Noticiero Cultural. Y de la labor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba les seguimos contando ahora, pues en la sede nacional de la organización sesiona desde ayer el evento teórico de una importante cita dedicada al audiovisual cubano, el Caracol 2023, un taller sobre infancia y comunicación y la proyección de obras realizadas por niños realizadores se incluyeron en el programa de hoy. El encuentro contó con la participación de representantes de la UNICEF, especialistas de los medios de comunicación e integrantes de la red Cámara Chica de varios territorios del país. Mi colega Leandris Noa nos pone al tanto. El evento teórico del Caracol centró su mirada en cómo comunicar a los niños y su entorno. Para responder a esa urgencia, la Sala Villena de la UNIAD acogió el taller Infancia y Comunicación, mediante el cual se expuso la manera en que UNICEF toma como referencia a la Convención de los Derechos del Niño para enfocar sus proyectos. Se ofrecieron claves para analizar las condiciones en las que se desarrolla la infancia y cómo potenciar sus capacidades. Entre las alertas resaltaron la necesidad de que este grupo etario pueda acceder a la información en formatos adaptados a su edad y respetar los temas que les interesan. En tanto, varias experiencias fueron contadas por realizadores audiovisuales sobre el tratamiento a este segmento poblacional en los medios de comunicación. Necesitamos armonizar todo eso que se planteó, un código de la familia, una convención de los derechos de la niñez que Cuba es signataria desde los inicios. Yo creo que ya hay que darle voz y que esos adolescentes piensen y nos ayuden a darnos las vías y los caminos para construir un país mejor. Yo creo que es fundamental de que ellos nos guíen, de que ellos sean de verdad protagonistas de los programas y de los productos comunicativos que se realicen, más allá de tabúes que podamos lograr, más allá de una mirada adultocentrista que pueda existir en esos medios de comunicación, y que también todos los niños y adolescentes que son un rango heterogéneo, que no es un rango, una masa homogénea, puedan entonces de verdad tener ese protagonismo. Como tú, es un programa que desde su génesis tuvo a los adolescentes en el centro como protagonistas, como seres empoderados que decidieron desde el diseño escenográfico, de la infografía, hasta las temáticas y los modos en los que iba a desarrollarse la dramaturgia de un programa que tiene el intercambio como esencia, pero al que le condicionamos, porque lo sabíamos necesario, la presencia de las opiniones de jóvenes y adolescentes de todo el país. El encuentro también ofreció en la Sala Caracol la oportunidad de mostrar obras de niños realizadores a integrantes de la red Cámara Chica de varios territorios del país. Es una manera de caminar con pasos seguros hacia el enfoque de temáticas que reflejan la participación de los más jóvenes desde la radio y la televisión. Leandris Noa Fáez, Noticiero Cultural. Le propongo que hagamos una primera pausa en esta emisión de martes. Después de los mensajes promocionales abriremos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicamos a la socialización de la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural. No cambie la sintonía, enseguida estoy de vuelta. La editorial Letras Cubanas, la Fundación Alejo Carpentier y el Instituto Cubano del Libro convocan a la 24ª edición del Premio de Novela, Cuento y Ensayo Alejo Carpentier. Podrán participar todos los escritores cubanos residentes en el país con obras inéditas de tema libre que no estén comprometidas con otro concurso ni se encuentren en proceso editorial. Premio de Novela, Cuento y Ensayo Alejo Carpentier.
Una de las joyas arquitectónicas de la ciudad de Santa Clara, el Teatro La Caridad, cumplió recientemente el aniversario 138 de su fundación. Artistas de ese territorio se unieron a los trabajadores del Coliseo para celebrar el cumpleaños con la certeza de que ese emblemático escenario para las artes escénicas y la música en el país abrirá nuevamente al público después del proceso de reconstrucción del que es objeto. Nuestra corresponsal nos cuenta. Ha sido la figura de Marta Abreu de Esteves, símbolo de patriotismo y de beneficencia, la que ha convocado a los santaclareños para recordar el aniversario 138 de su obra mayor, la entrega a su ciudad, Santa Clara, del Teatro La Caridad. Por ello, en el teatro se hizo un matutino café, hubo disertación sobre aspectos de su remozamiento y restauración. No faltaron los audiovisuales y la música de Ensemble Raptus, todo en función de una efemérides cultural que se dignifica a nivel de país. Al equipo de 10 miembros que tiene este teatro, haciéndolo todo, porque es un teatro que pese a tener 2 años cerrado, siguió dando funciones a puertas abiertas hasta que lo permitió la situación constructiva. Mostramos parte de la colección, una gran mesa restaurada, la lámpara principal del lobby, la traímos a escena e invitamos a esa mesa para un café matutino, amigos, a colaboradores, e invitamos a músicos, a Raptus, que es un lujo en esta ciudad, y también para la cultura allá de Cuba, y celebramos este cumpleaños 138 de este coloso de la cultura cubana. Las autoridades del partido, de gobierno y de cultura reconocen la labor por mantener y recuperar el Teatro La Caridad de Santa Clara, y en este esfuerzo distingue la obra de sus trabajadores, fieles defensores del patrimonio de un inmueble que por decisión de Marta Abreu dejó hace 138 años como legado cultural a su ciudad. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y a la socialización de la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural, recientemente publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, dedicamos esta semana nuestra sección Contrapunteo. Mi colega Ailén Vital nos propone un segundo acercamiento al tema. La recién publicada Ley de Patrimonio Cultural y Natural, como vimos en el reportaje anterior, promueve la educación ciudadana y la transmisión de dicho patrimonio a generaciones presentes y futuras. Los fines de esta ley involucra a toda la sociedad y tributa a su identidad nacional. Por tanto, la población juega un papel decisivo y a ella está dirigida buena parte de las acciones de comunicación. Pero ¿de qué manera se debe comunicar y socializar el contenido de esta ley para hacerla efectiva? Los gobiernos locales desempeñan un papel importante en esta etapa donde se trata de comunicar, de divulgar la importancia que tiene esta ley para que sea efectivo ese cuidado y protección del patrimonio cultural y natural también. Entonces, en ese sentido, las escuelas, los planes de educación, los medios de comunicación masiva, el trabajo en las redes sociales, todo esto, la divulgación a través de la capacitación presencial o tal vez virtual, que estos tiempos también lo admiten, pero es necesario que la población, que no solo sea para los especialistas que tienen que ver con el cuidado del patrimonio cultural o natural, sino que sea un conocimiento general para que la población sepa que desde conservar un álbum de fotos en una vivienda, estoy haciendo un acto de cuidado y protección patrimonial porque estoy protegiendo la historia de mi familia y la historia de mi familia forma parte de la historia de una comunidad determinada y la determinada comunidad, esa historia comunitaria puede llegar a formar parte de esa historia territorial o nacional. No puede haber un cumplimiento y ejecución y gestión de una ley si no se comprende por la ciudadanía cuál es el alcance de esa ley. Por lo tanto, los espacios de concertación, de aprendizaje, de intercambio para poder ejecutar y gestionar esa ley son fundamentales. Plataformas de aprendizaje en espacios educativos, plataformas en los medios de comunicación, incidiendo sobre estos temas para comunicar e informar a la población, intercambio permanente a partir de la escucha y la opinión de las personas que forman parte de la ciudadanía nuestra, porque al final son las personas las que se organizan en comunidades y grupos para hacer cumplir y defender su patrimonio.
Uno de los grandes retos de esta ley es lograr una comunicación efectiva que dé vía a los procesos posteriores de toma de conciencia y consecuentemente conduzca a la protección ciudadana de nuestro patrimonio. Ailén Vital Soler para el Noticiero Cultural. Muchas gracias a mi colega Ailén Vital por esta primera mirada a la manera en que se socializa y comunica esta ley de protección al patrimonio cultural y al patrimonio natural. Mañana continuaremos debatiendo sobre el tema. Usted puede participar de nuestro intercambio con sus opiniones y criterios si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapuntonc@cuarte.cul.cu. También nos puede dejar un mensaje en nuestra página de Facebook que ahora mismo aparece en pantalla. Viajemos ahora a Santi Espíritus, una de las primeras villas cubanas. En esa ciudad patrimonial se ha rendido por estos días tributo al inolvidable Eusebio Leal, historiador de La Habana, de quien se cumplieron ayer 81 años de su nacimiento. Las enseñanzas de este gran intelectual marcan la labor de la Oficina del Conservador, institución que le ha dedicado una jornada. La Oficina del Conservador de la ciudad de Santi Espíritus honra a Eusebio Leal Spengler en el aniversario 81 del natalicio de quien dedicó su vida al patrimonio nacional. El homenaje deviene agradecimiento de los herederos de tanta lucidez. En medio de una situación económica que tiene el país, cuando hay pocos recursos, entonces uno tiene que mediar sobre lo que se puede hacer con lo que se tiene que hacer y lo que hay que hacer para conservar el patrimonio. Entonces toda esa mezcla de cosas las hemos heredado de Eusebio. Sacar la historia de las vitrinas y acercarla a la familia, imbuida en el ajetreo cotidiano, resulta la esencia de una jornada de tributo que se confiesa leal al patrimonio. Esta segunda edición de Leales al Patrimonio se pensó precisamente para homenajear a este gran hombre, al historiador de La Habana, que yo digo que no es solamente de La Habana, sino de toda Cuba y hasta del mundo, porque nos ha enseñado mucho de cómo conservar y preservar y amar el patrimonio a nivel mundial. Al eterno historiador de La Habana y padre intelectual de la red de oficinas de las ciudades patrimoniales de Cuba, la Villa Fundacional del Espíritu Santo dedicó su tesoro musical de pasacalles y trova, fundido con la melodía de la colmenita Dueños de la Felicidad. Cada vez que Cuba se lanza a buscar es un corte de mano y entonces es muy limitado este tipo de actividad. Pero yo creo que lo más importante no es ver la dificultad. Claro, tenemos dificultades, hay que concebirlo, hay que contar con ellas, hay que tenerlas en consideración. Pero lo más importante es que se mantiene la vigencia de Eusebio, se mantiene su legado y que bueno, ya somos 15 ciudades. El machete del coronel Indalecio Sala Zamora, miembro del Estado Mayor del insigne Mambí Serafín Sánchez Valdivia, la salvaguarda de un milenario rudista del Cretácico encontrado hace pocos años por el Gabinete Espeleológico de la Oficina del Conservador Espirituana y un piano perteneciente a la familia Valle Iznaga en el siglo XVIII que se presume nunca fue tocado, constan como argumentos irrefutables de la permanencia de Eusebio Leal en estos lares al atribuirle una vital importancia a la conservación del patrimonio para las noveles generaciones. Ailén Rosa, Noticiero Cultural. Y en la Biblioteca Nacional José Martí se llevó a cabo un homenaje en el aniversario 50 de la muerte del presidente chileno Salvador Allende, que se cumplió ayer. El programa resaltó los vínculos de ese importante líder latinoamericano con el pueblo de Cuba. Para el tributo se inauguró una exposición conformada por fondos patrimoniales de la institución. Es una pequeña muestra, hay mucho más, pero aquí hay libros con los propios textos, discursos, documentos de Allende, análisis, ensayos sobre el gobierno de la Unidad Popular, revistas que recogen los hechos y análisis también de lo que fue esa noche chilena de la dictadura, y todo está aquí como parte de esta conmemoración. Además se clausuró la muestra del artista chileno Carol Martínez Jiménez, titulada Denuncia Cromática desde un legado, que estuvo disponible al público durante el mes de agosto en la galería El Reino de este Mundo. Hacer memoria de ese nefasto golpe de Estado de Pinochet y el ejército chileno contra el gobierno de la Unidad Popular. Hemos reunido bibliografía, buscado en la fototeca interna de la biblioteca muchísima documentación que hay, audiovisual, fotos, etcétera,
para no dejar de pasar por alto estos 50 años del golpe de Estado contra Allende, porque es un proceso entrañable para la parte del pueblo chileno que siempre estuvo tan conectado con Cuba, y para el pueblo cubano que vivió paso a paso ese proceso encabezados por Fidel. Libros de autores diversos, documentos, fotos, revistas y otros textos conforman la muestra que recuerda a Salvador Allende en el aniversario 50 de su asesinato. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Salvador Allende será siempre ejemplo para las fuerzas progresistas de la América nuestra. Le propongo que hagamos una segunda pausa. A la vuelta le hablaremos de artes escénicas. La editorial Letras Cubanas, la Fundación Nicolás Guillén y el Instituto Cubano del Libro convocan a la 23ª edición del Premio de Poesía Nicolás Guillén. Podrán participar todos los escritores cubanos residentes en el país con obras inéditas de tema libre, que no estén comprometidas con otro concurso ni se encuentren en proceso editorial. Premio de Poesía Nicolás Guillén. Es uno de los titulares del día. La 11ª edición del Festival de Danza Folclórica Olorum se celebrará en Camagüey del 14 al 17 de septiembre. El encuentro es organizado por el Ballet Folclórico de esa ciudad y el Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Símbolo de creación y energía, el Festival Olorum reunirá a varias agrupaciones del país al compás de la danza y la música folclóricas del 14 al 17 de septiembre. La edición número 11 iluminará con su luz varios escenarios de la ciudad de Camagüey. Hemos tenido la posibilidad de hacer nuevas proyecciones que abarcan entonces todo lo que tiene que ver con la cultura, exposiciones, grabaciones, proyecciones de cine, venta de libros. O sea, el Olorum ya no solamente es música y danza, es todo lo que tiene que ver con la cultura popular tradicional. Vamos a tener aquí la oportunidad por primera vez de mostrar una agrupación músico-danzaria, La Chancla de México, que va también a participar en el Olorum. Vamos a tener la visita del Conjunto Folclórico Nacional, de Teatro Danza del Caribe. Además de las presentaciones en teatros y plazas, el programa incluye un encuentro teórico en el Centro de Convenciones Santa Cecilia, con la participación de reconocidos investigadores y personalidades de la cultura. Dedicárselo a la mujer específicamente, al trabajo en la danza y en sobre todo en las etnias de origen africano, es muy importante porque la mujer dentro de la cultura africana tiene una preponderancia que nosotros hemos heredado. Y la programación brillará por la cantidad de actividades que tenemos programadas tanto en teatros como en plazas. Sobre todo, claro, las funciones del plato fuerte de las noches en el teatro principal, las funciones de las 5 de la tarde en el Teatro Avellaneda, que estarán acompañadas siempre con una antesala en la propia Plaza del Gallo, que servirán para que el público vaya viendo un poco sobre todo de la cultura provincial. Este año se entregará el premio por la obra de la vida a quien fuera bailarín y cantante del Ballet Folclórico de Oriente y del Cutumba en Santiago de Cuba, Berta Armiñán Linares, considerada una de las voces más ricas del folclore en el país. El Festival Olorum, programado cada 2 años, constituye un acontecimiento artístico que ya tiene un espacio bien ganado en el ámbito danzario. Grupos aficionados y profesionales bailarán en honor al sol. Transmitirán ritmos y bailes folclóricos en jornadas de apego a las más ancestrales expresiones identitarias. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural.
Y en los minutos finales de nuestra emisión regresamos a la ciudad de Matanzas. El grupo teatral Icarón estrenó el monólogo Por si anochece, dedicado a la lucha contra el virus de inmunodeficiencia humana a partir de vivencias personales recopiladas por el autor de este unipersonal. Un canto a la vida, a lo genuinamente vital y a la vez riesgoso que representa vivirla, constituyó el eje temático de Por si anochece, el más reciente estreno de Teatro Icarón, bajo la dirección general y artística de la primera actriz Miriam Muñoz Benítez. Duda, desaliento y temor ante lo desconocido son sentimientos recurrentes en un joven que descubre un padecimiento incierto hace más de 2 décadas, el VIH. Me gusta trabajar con los jóvenes porque uno se retroalimenta. Yo soy una gente que me gusta siempre estar no me gusta estar en margen, me gusta estar actualizada. ¿Y qué mejor para actualizarte que los jóvenes? Con sus conflictos, con sus virtudes. Enrolado en círculos dramáticos intermitentes, con fuerte trabajo corporal, el monólogo de la autoría de Pablo Marmilián se debate entre la esperanza y los sesgos de la enfermedad, acompañado por el histrionismo y la fuerte carga emocional. Es un texto escrito en un contexto diferente al de hoy. Un contexto ligado a la muerte, a la incertidumbre, a los miedos, a la ira, que no es el hoy de las personas con VIH. El mensaje que yo siempre digo es que hay que tratar de protegerse y no contagiarse con VIH. Si luego ya vives con VIH, es nuestra lucha de todos los días, es nuestra primera tarea de todos los días de nuestro equipo y de toda la gente que trabaja a mi alrededor, de que las personas sean adherentes al tratamiento, de que la gente viva. La banda sonora de la obra, alegórica al cantante Freddie Mercury, contrasta en tonos con una escenografía en extremo simplista, pero bien aprovechada por la capacidad sobre las tablas del novel actor Cristian García Rolo, proveniente del taller de actuación de Teatro Icarón y cuya presentación devino debut profesional. Fue difícil al principio, no estaba listo, no estaba preparado, no me sentía cómodo, pero poco a poco se fue dando y me fui sintiendo más en el personaje. Sintiendo más abrazado, ¿sabes? Al final no fue una situación similar, pero habían sucedido cosas en mi vida reciente que me apoyaron bastante. Poco más de 20 minutos resultaron suficientes para exteriorizar dolor y esperanza, engullidos en quebrantos, convertidos en sueños, solo por si anochece. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre la constitución en Matanzas de la comisión organizadora del 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Le pusimos al tanto de las sesiones teóricas del encuentro Caracol y le contamos sobre los preparativos del Festival de Danza Folclórica Olorum, que comenzará en la ciudad de Camagüey. Gracias por acompañarnos este martes. Nosotros regresaremos mañana para contarle sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces nos despedimos, como siempre, con un saludo desde La Habana.